Buenos días, jóvenes. Bueno, pues ahora, como habíamos trabajado la clase pasada respecto a áreas bajo la curva, bueno, vamos a recordar un poquito lo que se vio la clase pasada. Dice que vamos a tener una función. Entonces, de esa función, esa gráfica, quisiéramos saber cuál es el área que está por debajo de esa curva o de esa gráfica, ¿sí? Entonces, el contexto aquí, lo que se da, puede darse diversos contextos, ¿sí? Esa curva puede ser una curva de propagación de alguna enfermedad, o el crecimiento de una población en una área determinada, ¿sí? Entonces puede ser, esa curva puede ser cualquier cosa en el contexto real, pero bueno, ahora, sabemos que la curva, el área bajo la curva, se obtiene mediante un concepto fundamental, que es el área. Para obtener una aproximación de esta área, se hace uso de conceptos adicionales, como es sumatoria, como son límites. Límites, este concepto que se vio el semestre pasado. Sumatorias, pues básicamente son sumas, ¿sí? Sumas de varias cosas al mismo tiempo. Entonces, la aproximación del área bajo la curva se calcula con esa sumatoria de área de un conjunto de rectángulos que van a estar contenidos dentro de una región sombreada. Como pueden ver en la imagen, tenemos la curva y igual a x cuadrada. Entonces, por aquí tenemos, déjenme enseñarles, tenemos aquí la curva y igual a x cuadrada. ¿Por qué estoy diciendo que es y igual a x cuadrada? Porque así es la forma de la cuadrática, de esta parábola. Entonces, tenemos varios rectángulos aquí. Entonces, el área que yo quisiera aproximar debajo de la curva, o sea, todo esto, o sea, desde aquí hacia abajo y todo lo que está por debajo de la curva. Claro que por aquí hay espacios huecos, ¿verdad? Entonces, esos rectangulitos, pues como son rectángulos, su área sería base por altura. Entonces, cada rectángulo tiene su propia área. Entonces, al hablar de sumatoria de áreas, pues sería hablar de sumas de rectángulos de los que están contenidos debajo de la curva. Si nosotros sumamos las áreas de todos los rectángulos debajo de la curva, vamos a tener una aproximación de lo que es el área eh, bajo la curva de esta función. Un área aproximada, ¿sí? Muy bien. Observen lo siguiente. Aquí tenemos igual la curva y igual a x cuadrada, ¿sí? Consideremos esta curva. El área vamos a calcularlo del intervalo de 0 a 2. De 0 a 2 significa que voy a empezar del origen a graficar hasta llegar a 2 y ver cuánto da. ¿Sí? De 0 a 2. Ese va a ser mi pedazo de gráfico. Entonces, quisiéramos aproximar con un área bajo la curva de 4 rectángulos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo se va a dividir en 4 partes iguales. ¿Por qué 4 partes iguales? Bueno, porque cada rectángulo va a tener su propia base. Son 4 rectángulos, pues 4 partes iguales, todo el intervalo. Entonces, si el intervalo, la medida de 0 a 2 es 2 unidades, entonces 2 entre 4, 4 porque son 4 rectángulos, va a ser igual a 0.5, como está aquí. Esa va a ser la base de cada rectángulo. La altura de cada rectángulo se calcula de la siguiente manera. Empiezas de 0 y lo vas avanzando de punto en punto 5 hasta tener 4 valores. F de 0, F de 0.5, F de 1 y F de 1.5. Estas tienen las alturas, pero claro, estas partes, F de 0, o sea, es la función, esta, sustituida por el valor de 0, sería la primera altura. La función sustituirla en 0.5, aquí sería la siguiente altura. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula sumatoria. Sumatoria desde el primer rectángulo hasta el cuarto rectángulo. ¿Sí? Esta es base por altura. Base es la misma, las alturas son las que están variando. Entonces, esta sería la sumatoria de todas las áreas de los 4 rectángulos. Es lo que significa esta parte. Dice aquí que tiene un área aproximada de 1.75 unidades cuadradas. Y esos huecos que van quedando aquí, no pasa nada que quede huecos. Sí. Acuérdense que es una aproximación. Entonces, pero al hablar de muchos espacios en blanco aquí,
entre rectángulo y curva, pues significa que mi error de aproximación es muy grande. Entonces, de alguna manera tengo que disminuir o minimizar lo que es el error. Ahora, observen lo siguiente. Un poco más explicado lo que es este ejemplo 1. Tenemos la función y igual a x cuadrada, recordemos. ¿Sí? Este es el ejemplo que teníamos antes. Lo queremos aproximar mediante 4 rectángulos. Tengo que ponerlo aquí. Fíjense cómo ustedes lo harían, cómo se haría de manera en papel y lápiz. ¿Sí? 4 rectángulos de aproximación. Entonces la base, otra cosa. La función estamos considerando el intervalo de 0 hasta 2. Recordemos que es un intervalo. ¿Sí? Entonces, la base de cada rectángulo, voy a poner aquí, de cada rectángulo, permíteme. ¿Cómo calcular la base del rectángulo? Fíjense aquí el truco. El intervalo es de 0 a 2, entonces recuerden que el intervalo tiene esta forma, de A hasta B. Ese es el intervalo cerrado. El primer valor corresponde a A, el otro valor es para B. ¿Sí? Entonces hay una fórmula para calcular la base de los rectángulos, que es B menos A entre N. N, ¿qué significa N? La cantidad de rectángulos en el cual quieres dividir. Entonces, ya nomás ponemos ahí. B, pues es 2. A, bueno, 2 menos, y luego lo que vale A es 0. Es el otro, son los extremos del intervalo. Entre 4 porque quiero 4 rectángulos. 2 menos 0 es 2 entre 4. Al hacer la división, 2 entre 4 da 0.5. Entonces, cada rectángulo, su base es 0.5, es como estaba escrito en el ejemplo, en la presentación. ¿Sí? Recordemos, esta es la base de los 4 rectángulos. Son iguales, ¿eh? Ahora, lo que viene siendo las alturas. ¿Sí? Altura. Las alturas digo porque son 4 alturas en este caso. Son 4 alturas porque son 4 rectángulos, pues cada uno tiene su propia altura. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcular las alturas? Bueno, pues primeramente voy a empezar, la función la voy a estar evaluando en 0. ¿Por qué en 0? Porque voy a empezar a evaluarla, o sea, se sustituye empezando aquí, desde el extremo izquierdo, en 0. Inicio ahí. ¿Okay? Y luego voy avanzando de punto 5 en punto 5. ¿Sí? ¿Por qué punto 5? Porque eso es la base de los rectángulos. Entonces, el que sigue es 0.5. Esa es la otra altura, la segunda altura. La tercera altura, pues, es 1, un entero. ¿Sí? Y la última altura y la cuarta es 1.5. Sí, voy avanzando de punto 5 en punto 5. Esto es para este caso, ¿sí? Porque tenemos aquí 0.5. Entonces, si tuviéramos otro número, pues aquí estuviéramos avanzando. Por ejemplo, aquí si hubiera sido 0.1, pues aquí voy avanzando de punto 1 en punto 1, ¿sí? Hasta completar la cantidad de alturas que coincida la cantidad de alturas con la cantidad de rectángulos. ¿Sí? Ok. Ahora, cada uno de estos, tiene un valor. Entonces, esto significa que la función, o sea, esta de aquí, voy a sustituirla en 0 y ver cuánto da. ¿Sí? Entonces, nomás pongan atención aquí. Mi función es x cuadrada, entonces esto es igual a 0, que la x al cuadrado. En este caso es 0. Entonces, mi primera altura vale 0. ¿Sí? Mi segunda altura, acuérdense que es x al cuadrado. Entonces, es 0.5 al cuadrado. Lo calculo y eso nos va a dar 0.25. Esta es mi segunda altura. Mi tercera altura, recuerden que la función es x cuadrada, entonces es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1.
Y última altura es 1.5 al cuadrado. Esto es igual a 2.25. ¿Sí? Lo pueden comprobar ahí en la calculadora. Ahora, ¿por qué estoy poniendo estos valores? Esto, recuerden, le recalco, esto depende de la función. Aquí solamente tengo x al cuadrado, o sea, el valor de x al cuadrado. Si estuviera sumando algo más, pues aquí le hubiera agregado algo más también y volver a hacer la operación. En este caso no. Entonces son 4 alturas, ¿sí? Son 4 alturas aquí, ¿sí? 0, 0.25, 1 y 2.25. 4 alturas y cada una de ellas tiene base 0.5. Entonces voy a empezar a hacer mi aproximación de áreas. ¿Okay? Voy a hacer un apartado aquí y aquí voy a poner aproximación de área. Aproximación. Perdón. Perdón. Aproximación de área. La aproximación es a 4 rectángulos, ¿sí? A 4 rectángulos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta aproximación a 4 rectángulos? Acuérdense que había una formulita que es la sumatoria voy a poner aquí a 4 arriba porque quiero 4 rectángulos, 4 rectángulos. Aquí siempre voy a poner 1 porque voy a empezar a sumar desde el primer rectángulo. Y voy a poner la base de todos los rectángulos, que en este caso es 0.5, es lo mismo. Y esto va a empezar a variar. ¿Sí? Estas son las alturas que son diferentes. Estas son las alturas que nosotros ya la tenemos en la parte de abajo. Entonces voy a sumar 4 cosas. ¿Sí? Voy a sumar 4 cosas. Empecemos. Es base por la primera altura. 0. Así. Más, es una sumatoria. Fíjense que es base por altura y lo más en la otra área, y lo más en la otra área, y así hasta tener 4 áreas. Y lo más, otra vez, base 0.5 por la segunda altura, 0.25. Lo voy poniendo. Aquí más abajo, aquí continúa en la parte de abajo. Más, otra vez, base, ¿sí? Base por la tercera altura, que es 1. Más, otra vez, la base, la misma, recuerden que es la misma, por la cuarta altura, es 2.25. Son 4 sumas que vamos a meter todos esos datos en la calculadora y ver qué nos arroja esto. Entonces, metemos los datos en la calculadora. Hay que ponerlo entre paréntesis para evitar ahí algún problema de jerarquía de operaciones. Y podemos ver que nos da 1.87. ¿Sí? Igual lo pueden volver a comprobar. Lo pueden volver a comprobar que es 0 más 0.5 y luego más el otro par de paréntesis. Y así nos vamos. ¿Sí? Y así nos iríamos. Hay que hacerlo esto con mucha calma. Vamos a volver a hacerlo. Nos sale 1.75. 1.75. Como es área, que son unidades cuadradas. Entonces, esto es una aproximación de lo que es el área bajo la curva, con 4 rectángulos. Claro que debe de ser un poquito más. Entonces, ¿cómo sería o cómo obtener un área mejor aproximada? Metiendo más rectángulos, claro. Si ustedes tienen que meter más rectángulos aquí, pues incrementar el número de rectángulos, incrementar las bases, el número de bases, bueno, claro que es la misma, pero van a ser repetidas más veces. Las alturas sí son las que van a cambiar y van a ser un poquito más. Pero claro, esto es lo que aquí se hizo en la parte derecha. No importa, no pasa nada si son 10 o 15 rectángulos, no pasa nada. Este procedimiento, esto mismo que hicimos aquí, se va a extender
para cualquier número de rectángulos, un área aproximada. ¿Qué se recomienda? Pues tenerlo un poquito, o sea, meter más rectángulos para lo que viene siendo el área un poquito más aproximada, mejor aproximada. ¿Sí? Ahora, les muestro aquí en pantalla. Observen. Observen, observen. Aquí. Esta página se llama Desmos, desmos.com. Aquí en la parte de arriba ustedes pueden ver el enlace. Esto lo ponen en Google, así tal cual. Y Desmos lo que hace es aproximar el área. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner aquí en Desmos? Es una calculadora gráfica. Por aquí ponemos, aquí ya puse lo que viene siendo la función y f de x igual a x cuadrada, que es la que tenemos en el ejemplo. El intervalo, recuerden que ponemos el extremo izquierdo y luego el extremo derecho. El izquierdo y luego el extremo derecho. Esta H sería la base de cada rectángulo. Aquí lo voy a modificar. La base de cada rectángulo es 0.5. Listo. Como pueden ver acá en pantalla, en la parte derecha se formó 4 rectángulos. Acuérdense que el primero era de altura 0, o sea, sería esta línea. Y luego después el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto rectángulo. ¿Sí? Y ahora la ponemos, no le movemos abajo, nomás la dejamos así. Y nos arroja A, que es área 1.75. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si le quiero meter más intervalos? ¿Sí? Aquí voy a poner datos. A ver. Vamos a ver, si le pongo aquí en clic, tenemos aquí algunas fórmulas. Estas fórmulas, bueno, no las voy a quitar. No es necesario ahorita verlas. Lo que sí es ver cómo se introducen los datos aquí. La función, y luego los extremos, y luego la base de cada rectángulo. En automático lo que hace este programita es calcular las alturas en automático, hace la sumatoria y calcula el área. ¿Sí? Aproximado aquí. ¿Okay? Y aquí podemos ver el gráfico. ¿Okay? Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta sesión. Cualquier duda, pues me la hacen saber en la plataforma de Territorio y nos vemos en una próxima clase. Que esté muy bien, hasta luego.